Simmons, un muchacho bien parecido de unos 22 años, lleva cerca de 8 horas caminando por entre el bosque sin descansar. Su cara ya empieza a denotar el cansancio, el temor y la incertidumbre. Sin embargo, a pocas horas de oscurecer no se puede dar tregua para descansar. Su única misión consiste en hallar un lugar en el cual refugiarse. No se puede permitir el gusto de volver a estar en la noche deambulando. Sabe que ha contado con suerte, pero que esta pronto podría agotarse. Se apresura a encontrar alguna fisura en la montaña que logre proporcionarle refugio y a recolectar madera para el fuego. Sus prendas militares no están gastadas ya que solo lleva 3 días en el bosque, aún tiene ración alimentaria para al menos 2 días y solo ha disparado unos 20 cartuchos, así que supone que sus condiciones de supervivencia son las mejores. Sin embargo, en el fondo siente temor ante la posibilidad de que, ellos, ataquen nuevamente en la noche. Simmons estuvo acuartelado durante casi 2 semanas sin tener mucha más información. La orden de sus superiores fue clara y sin más pormenores. El batallón de alta montaña colombiano al que pertenecía el joven, se aferró al plan mantenido durante las últimas comunicaciones con el mando central, pero las circunstancias hicieron que los superiores tuvieran que abandonar precipitadamente las instalaciones. 3 días antes los hombres fueron llamados a filas y se les ordenó alistarse para la evacuación. Simmons y los compañeros de escuadra se prepararon igual que los demás. Fue entonces cuando el comandante se dirigió a los hombres con voz clara y terminó por dar razón a las sospechas que se gestaban entre los hombres. Estaban bajo un ataque y las condiciones no eran las más favorables. Se había perdido toda comunicación con el alto mando y de igual manera todos los equipos electrónicos habían sido inutilizados. El comandante hizo una aclaración de que, aunque no tenía pruebas, sospechaba de un ataque con armas nucleares o de alguna arma de alta tecnología. En la mente de los soldados, por supuesto, se hizo la idea de que eran los rusos quienes estaban tras todo esto. El comandante advirtió entonces a los hombres que avanzarían por carretera, pero que estos debían ser muy cautelosos ya que en las últimas comunicaciones se hablaba de que los vehículos militares habían sido destruidos totalmente y que los otros autos abandonados impedían el progreso de estos. Con todo esto los hombres avanzaron muy temprano en aquel día y se apresuraron a abordar los vehículos. Muy seguramente confiaban en que al estar a 20 minutos de la cabecera municipal las condiciones les permitirían llegar a buen refugio sin inconvenientes. Para Simmons, en aquella soledad y ya a pocos minutos del oscurecer, todos estos recuerdos se le convertían en visiones que le perturbaban y le incomodaban. Por el momento solo quería pasar desapercibido en aquella pequeña fisura en la que se refugiaba, y oraba para que las rocas que había colocado a manera de pared lograran su esperado fin, el protegerle de lo que rondaba. La noche devoró la poca luz que se colaba entre las rocas y el muchacho quedó en silencio acompañado de su respiración y las voces propias de aquel bosque. Cerca a su pecho permanecía el encendedor con el que daría fuego a la madera de ser necesario y sobre sus piernas estaba el fusil cargado y a punto para ser disparado. Sacó entonces el celular con la esperanza de que funcionara, pero aquel aún que encendía impedía cualquier comunicación y luego emitía el ya conocido mensaje que se apoderaba de la pantalla y luego terminaba por apagar el aparato. Por unos segundos estuvo a punto de estrellar aquel inservible aparato contra las rocas. Sin embargo, la esperanza de que en algún momento las comunicaciones se restablecieran hizo que el muchacho volviera a intentarlo una vez más, con el mismo resultado. Allí estaba nuevamente el mensaje que decía simplemente: has sido hackeado. Recordó entonces cómo Pérez, aquel día en que se debatía acaloradamente la procedencia de los ataques, había afirmado que eso era una clara muestra de que eran los rusos quienes estaban tras los ataques. Y como él había refutado que eso era inglés y que el ruso se escribía de una manera totalmente distinta. Finalmente el muchacho apartó el celular y sacando otro de su bolsillo se dispuso a desamblarlo para intentar ver si podía hacerlo funcionar, cosa que ya había realizado por lo menos una docena de veces más sin resultado alguno. Pero que volvería a repetir sin duda alguna cuantas veces fuera necesario, hasta salir de aquel estado de shock en el que se encontraba sumergido. Tras el paso de las horas las fuerzas le flaquearon y empezó a dormitar por espacios cada vez más largos, hasta que el sueño le venció y se quedó profundamente dormido. Entonces comenzó a soñar que estaba abrazando a sus seres queridos y que estos le besaban y acariciaban mientras corrían por una playa y en el fondo se observaba un hermoso ocaso. Era el mismo y exacto sueño que había tenido durante todas las noches desde que todo iniciara y que intercambiando sueños con otros compañeros, se había dado cuenta que era el mismo sueño que todos los hombres tenían una y otra vez desde el inicio de la invasión.
Aquella tranquilidad fue interrumpida por el sonido de las municiones siendo descargadas. Las explosiones hicieron que Simmons se precipitara al reincorporarse y que su cabeza golpeara contra las paredes del refugio. Pero no tuvo tiempo de sobar su cabeza, simplemente comenzó a observar por entre los agujeros de las rocas, sin ser testigo de nada diferente a lo habitual. Entonces se dio cuenta que los disparos y las explosiones se escuchaban a lo lejos. Por un momento intentó salir de aquel sitio para intentar encontrar al resto de la tropa. Pero luego su propio instinto de supervivencia le instó a permanecer en aquel lugar y aunque su adoctrinamiento militar le indicaba todo lo contrario, en el fondo sabía que esa era la mejor decisión. Las ráfagas se prolongaron durante varias horas, cada vez más pausadas y distantes, y él permanecía allí sentado observando de vez en cuando por los agujeros, temeroso y excitado. Luego recordó la mañana aquella en que iniciaron la huida de la montaña. Como los hombres subían a los vehículos y como él, y el resto de la tropa que no pudo abordar vehículo alguno se disponían en filas al lado y lado de la carretera polvorienta para avanzar. Luego recordó cómo pasados los primeros 5 minutos de la travesía las explosiones levantaron una humarada a lo lejos en la carretera, y cómo los superiores ordenaban a la tropa a refugiarse en el bosque. Recordó entonces que eran cerca de las 5 de la mañana cuando todo esto sucedió y que la luz, aunque débil, permitía ver a lo lejos subir a los hombres corriendo de nuevo hacia la montaña, heridos y agotados. Al asomar nuevamente los ojos por las rocas se percató de que la luz era igual a la de aquel día y entonces al observar su reloj vio en este marcadas las 5 de la mañana. Cerró levemente entonces sus ojos y volvió a recordar que los hombres sobrevivientes de aquel ataque contaron que algo había destruido a los vehículos y que muy pocos hombres habían logrado salvarse. Para cuando abrió nuevamente los ojos y retomó un poco más de claridad su mente, se dio cuenta de que los disparos eran cada vez menos y que se escuchaban mucho más lejanos. Entonces se dispuso a acostarse nuevamente con toda esperanza perdida, pero una fuerte explosión sacudió todo a su alrededor y le hizo reincorporarse ágilmente. Observó entonces que había fuego muy cerca de su sitio y que las ráfagas se intensificaban. Tomó entonces su fusil y lo dispuso sobre uno de los agujeros que había dejado listo para aquel fin. Pero una nueva explosión hizo que perdiera su posición y que el polvo le hiciera alejar la vista de su alrededor. Luego empezó a retirar las rocas y se dispuso a salir precipitadamente del sitio, ya que al menos 2 explosiones más le hicieron pensar que le atacaban directamente a él. Y es que fueron tan potentes y tan cercanas que lograron derribar algunas de las rocas que hacían las veces de paredes. Simmons corrió hacia otra pequeña fisura que previamente había observado como segundo refugio en caso de que algo así ocurriera. Allí se acostó sobre el suelo y se atrincheró esperando lo peor. Escuchaba las ráfagas y los hombres gritando, pero no podía observar nada, aunque ya la luz era muy clara. Su cabeza giraba de un lado a otro observando el bosque, pero era claro que su mente estaba en shock y que no lograba percatarse que los acontecimientos sucedían no en el bosque, sino encima de la montaña que le brindaba refugio. Solo se dio cuenta de lo que realmente pasaba cuando una explosión volvió a sacudir el sitio, haciendo caer pequeñas rocas y polvo sobre su cuerpo. Sin embargo, Simmons no se movió de su lugar y aunque todo en su cuerpo le indicaba que así lo hiciera, su mente le obligó a permanecer allí por cerca de 15 minutos más.